Vamos a empezar con la última clase, con los temas que estaban pendientes. Primero es los factores socioculturales del entorno empresarial. Entonces, ¿qué son los factores socioculturales? Aquí las empresas se ven obligadas a reaccionar adaptándose a los cambios si quiere garantizar su supervivencia, como por ejemplo pueden ser en los ámbitos de las tendencias de la moda o en el ámbito del consumo. Es decir, las empresas tienen que adaptarse a todos el ámbito social y cultural de los diferentes países. Entonces, si nosotros tenemos una empresa y nos vamos a poner en Argentina, entonces la empresa tiene que adaptarse a la sociedad y a la cultura argentina, tomando ciertos aspectos en cuenta, y aquí tenemos algunos de ellos. Por ejemplo, el tamaño de la población y distribución de la población, la distribución por edades, las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad, los niveles de formación y tendencia, los niveles de ingreso, los orígenes étnicos, las afiliaciones religiosas, los consumismos, el acceso a la vivienda, el cambio en los valores. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el tamaño de la población y distribución? Aquí esto viene a ser dos medidas importantes de una población, lo que permite identificar si estamos en una empresa, tanto oferta como demanda, y también ahí podemos identificar, por ejemplo, mercados cautivos o mercados que ya se encuentran cubiertos. La distribución por edades, la información está incluida por sexo y grupos de edades. Puede ser de 0 a 14 años, de 15 a 24, donde está la edad laboral temprana, de 25 a 54, la edad laboral máxima, de 55 a 64, la edad laboral madura, y de 65 en adelante ya están las personas de edad avanzada. Entonces, es importante estos análisis socioculturales para identificar y saber hacia dónde debemos dirigir a la empresa y con qué contamos. Por ejemplo, la tasa de natalidad también es definida como tasa bruta de natalidad o simplemente natalidad, y es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene lugar en una comunidad en un lapso de tiempo determinado. Aquí, por ejemplo, en Ecuador tenemos el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año. En el año 2018 fue del 19,72%, y el índice de fecundidad es el número medio de hijos por mujer, que en el país es de 2,43. Entonces, esta cifra asegura que la pirámide poblacional, en este caso de Ecuador, se mantenga estable. Para ello es necesario que cada mujer al menos tenga 2,1 hijos promedio, ¿no? Entonces, otro de los indicadores dentro de este análisis es la tasa de mortalidad, que es la proporción respecto a la mortalidad, ¿no? Por años y por población. Entonces, aquí tenemos en el año 2018, murieron en Ecuador 86.971 personas, 1.392 más que el año 2017. Entonces, se puede decir que muere 232 personas cada día. La tasa de mortalidad del 2018 comparada a la del 2017 es de 5,11%, es decir, 5,11 muertos por cada habitante. Esta tasa está muy relacionada con la estructura de la población. Por ello es conveniente consultar la pirámide de población de Ecuador y compararla con la pirámide de población de otros países.
Los niveles de formación y tendencia, aquí tenemos toda la parte educativa y de formación. Por ejemplo, tenemos la educación general básica, que son los primeros años de escolaridad. Luego tenemos, bueno, dentro de esta educación general básica está la preparatoria, la básica elemental, la básica media y la básica superior. Los niveles de ahí ya viene la parte de educación superior, tanto en universidades, escuelas politécnicas, universidades particulares, institutos superiores, conservatorios, toda la parte de educación superior. Las tendencias del sector educativo, por ejemplo, son la inteligencia artificial y asistencia en el aprendizaje, la gamificación y aprendizaje basado en juegos, la realidad virtual y aumentada, el aprendizaje adaptativo, el microlearning o microaprendizaje. Otros factores socioculturales, tenemos el nivel de ingresos, por ejemplo, el Banco Mundial clasifica las economías del mundo en 4 grupos: alto, mediano alto, mediano bajo y bajo. Entonces, el ingreso nacional bruto per cápita del país, que puede cambiar de acuerdo al crecimiento económico, la inflación, los tipos de cambio y la población. Los orígenes étnicos, aquí entra toda la parte cultural de lengua, de etnia, es decir, por ejemplo, en el Ecuador tenemos diferentes etnias, tenemos indígenas, montubios, afroecuatorianos, tenemos mestizos, eso se considera como orígenes étnicos, y las afiliaciones religiosas, que son preferencias que tienen las personas a pertenecer a algún tipo de religión o congregación. El consumismo, aquí ya puede influir tanto a la acumulación, compra o consumo de bienes y servicios considerados no esenciales, y este aspecto es muy relevante para las empresas, pues aquí es donde se puede direccionar un nuevo producto o una mejora en el producto. El acceso a la vivienda, que es un derecho fundamental universal y responde a una necesidad cuya vulneración atenta directamente contra nuestra dignidad como persona. Entonces aquí igual qué tipo de acceso tienen las personas a la vivienda en sí, el cambio en los valores. Se encuentran aquí la expansión en los medios de comunicación. Es por esto que estos últimos son el espacio en donde se ven reflejadas las modificaciones de los valores por medio de la comunicación y los recursos en comunicación que tenemos a la mano, ¿no? Ahora, por ejemplo, el aspecto del Internet, la tecnología, las redes sociales hacen que la comunicación sea más fluida. Sin embargo, eso no quiere decir que tenga mayores valores o valores culturales o familiares. Los factores medioambientales, aquí están todas aquellas condiciones que no se tiene control y que influyen o dirigen el proyecto. Pueden ser internos y externos. Internos dentro de la cultura organizacional, la ética, horarios de trabajo, disponibilidad de recursos, capacidad de los empleados, distribución geográfica. Y los externos, las condiciones del mercado, estándares gubernamentales, restricciones legales, consideraciones financieras, elementos ambientales físicos. Entonces, aquí tenemos un cuadrito donde están los factores ambientales de la empresa, los externos, donde están las normas gubernamentales, las industriales, el clima político, el mercado, todo lo que está fuera de la empresa. Aquí está el proyecto, aquí está la empresa. Los internos están todo lo que pertenece a la empresa y los externos, todo lo que está fuera de ella. Dentro de los internos, por ejemplo, está la estructura, la tolerancia al riesgo, la cultura organizacional, la infraestructura, los procesos, los sistemas de información, canales de comunicación, bases de datos comerciales, los recursos humanos y la administración personal. Ahora vamos a ver la parte de la cultura empresarial.
Entonces, ¿qué es la cultura empresarial y cuáles son sus beneficios? De forma consciente o no, todas las empresas tienen una cultura empresarial. La cultura empresarial diferencia a una empresa de otra. Y es un concepto imprescindible para grandes y medianas empresas. Hace referencia a su funcionamiento interno, a sus creencias, normas, valores y la forma de llevar a cabo. Entonces, ¿por qué es tan importante la cultura empresarial y qué beneficios pueden traer a la empresa? A nivel directivo, se le debe escapar que la cultura empresarial es uno de los pilares fundamentales de la empresa. De acuerdo con diversos estudios al respecto, la cultura empresarial es un reto que no debe pasarse por alto en las organizaciones. De hecho, como indica el estudio, algunos estudios, eh, investigativos, 2 de cada 3 directivos señalan a la cultura empresarial como un factor más importante que la estrategia o el modelo operativo de la empresa. La cultura empresarial es lo que realmente diferencia a una empresa de la competencia. Dicho de otro modo, podemos tener una empresa que se dedique a prestar los mismos servicios o vender los mismos productos. Sin embargo, no va a ser igual, no van a ser iguales. Va a haber una diferencia entre la una y la otra y eso es gracias precisamente a la cultura empresarial. Entonces, podemos definir a la cultura de una organización como la suma de creencias, normas, actitudes, valores, supuestos y formas de llevar a cabo las cosas compartidas por los miembros de una organización y que enseñan a los nuevos miembros. Cuando un nuevo empleado ingresa a una empresa, desconoce cuál es su cultura empresarial, cómo funciona internamente, cuáles son las formas de relacionarse, de vestirse, cuáles son sus valores, cuáles son sus horarios, y para un buen funcionamiento de la empresa y la certeza de que el empleado no va a peligrar su puesto, esta deberá poco a poco ir conociendo la cultura de la organización y adaptarse a la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la cultura empresarial? Por ejemplo, aquí tenemos las creencias básicas, que son la esencia de la cultura, su núcleo, lo constituyen las creencias, percepciones, pensamientos y sentimientos que se tienen acerca del entorno, la razón de ser de la empresa, la realidad y la naturaleza humana. Entonces aquí, por ejemplo, la naturaleza del tiempo y del espacio, la naturaleza humana, la verdad y cómo es descubierta la forma correcta en que los miembros de la organización deben relacionarse entre sí, la importancia relativa del trabajo, la familia y el desarrollo personal. Tenemos los valores culturales, que vienen a ser los principios sociales que determinan el comportamiento deseable y correcto desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de su utilidad. Se declaran y aceptan de manera consciente por todos los miembros lo bueno, útil y conveniente, por ejemplo, la honestidad, el respeto, la justicia, la puntualidad, la obediencia, el prestigio, el trabajo bien hecho, la innovación, la tolerancia, el conflicto, bueno, ya dijimos la puntualidad, entonces vienen a ser todos los valores que en sí tiene la empresa. Las producciones y conductas, aquí ya son las estructuras y procesos que reflejan en la práctica los elementos culturales anteriores. Es visible y fácilmente observable que nos da las pistas para estudiar la cultura de una empresa, pero resulta difícil descifrar su significado, lo que se implementa, realiza y ejecuta en el día a día. Por ejemplo, la forma de vestir, las actitudes, la capacidad tecnológica, el lenguaje empleado, el espacio físico, los logotipos, las conductas, cómo se comunican, entre otros. ¿Cuáles son los beneficios de la cultura empresarial? Todas las empresas de una forma u otra tienen una cultura en su organización. El problema es que muchas no lo saben de forma consciente, no lo han definido, no se lo han planteado y no está consensuada. Entonces, esto no lo toman como una ventaja empresarial, sino más bien como algo
cotidiano. Entonces, en un estado ideal, la empresa debe definir su cultura empresarial y revisarla las veces que sea necesario para obtener los beneficios tanto a nivel interno como externo, de tener unas bases compartidas para todo el equipo y que consecuentemente repercutirá en clientes y colaboradores. Gracias a la cultura empresarial se consigue, por ejemplo, cohesión entre los miembros de la organización y los miembros de la empresa, ¿no? Empleados o colaboradores. Identificación, los miembros de la empresa se identifican con ella y se sienten parte de ella. La diferenciación, ahí ya viene la parte de lo que les decía, que esto es lo que puede marcar la diferencia entre la competencia. La motivación, miembros y colaboradores se sentirán bienvenidos, aceptados y capaces de alcanzar resultados más fácilmente. Pero no olvidemos que la cultura de una empresa no es algo que se crea una sola vez o que se cree una sola vez. Es algo que debe revisarse y mejorarse cada cierto tiempo en un concepto vivo que reportará mayores beneficios, motivación y eficiencia a todos los miembros que integra la organización. Entonces, aquí tenemos los elementos de la cultura, tenemos los visibles, como decíamos, las creencias, normas, conductas, símbolos, ceremonias, y lo invisible, los sentimientos, emociones, actitudes y valores. Entonces, podemos ver que lo invisible a veces resulta lo más fuerte dentro de una empresa. Entonces, como consecuencia de esto, vamos a ver qué es la imagen corporativa de una empresa. Aquí está. ¿Qué es la imagen corporativa y para qué sirve? Puede parecer obvio, pero si una empresa, negocio, marca no está en la mente de sus clientes o consumidores, en realidad la empresa no existe. Y es por eso que es fundamental cuidar la imagen corporativa. El principal objetivo en este sentido es conseguir que nuestros clientes, además de tenernos presentes, tengan una imagen positiva de nuestra empresa. Es más, lo ideal es que la imagen corporativa que se forma en torno a la empresa sea exactamente la misma que la identidad corporativa que dicha empresa ha construido previamente. Entonces, la imagen corporativa se la define como el conjunto de creencias, actitudes y percepciones que tienen los clientes o el público sobre una empresa o marca. Es decir, es la forma en que ese cliente interpreta el conjunto de señales procedentes de los productos, servicios y comunicaciones emitidas por la marca. Esas percepciones y asociaciones que se hacen de la marca en base a sus atributos, beneficios y actitudes van a servir para generar un vínculo favorable o no hacia ella, ya sea de actitud o de comportamiento. En definitiva, la imagen corporativa es el significado que tiene la empresa para el cliente y a diferencia de la identidad corporativa es un factor externo y difícil de controlar. De hecho, la imagen que se crea en la mente del cliente no siempre se genera por los mensajes emitidos por la empresa, sino que es habitual que lo que piensan tanto los consumidores como los no consumidores de la marca provenga de multitudes de fuentes, como las opiniones de otros o lo que dicen los medios acerca del producto o de la empresa. Teniendo en cuenta el entorno tan cambiante y competitivo en el que se mueven las empresas hoy en día, es fundamental contar con una imagen corporativa muy fuerte que les permita destacar y diferenciarse del resto. Por eso, lo mejor es apostar por una estrategia de comunicación multicanal enfocada a la satisfacción del cliente y a la fidelización de estos.
Las redes sociales, las ventas en línea, las aplicaciones, son un ejemplo de las vías de comunicaciones que puede ofrecer un sinfín de posibilidades de información hacia el cliente. De aquí es primordial trabajar en coherencia entre la imagen corporativa y la personalidad de la empresa, que se transmite en todas y cada una de sus comunicaciones. ¿Qué es lo que influye en la imagen? ¿Qué ventajas, bueno, le permite a una empresa tener con la imagen corporativa? Por ejemplo, darle valor a su marca, posicionar la marca en el mercado, ser reconocida y recordada por los consumidores fácilmente, ser distinguida visualmente de la competencia. Entonces, aquí tenemos algunas marcas que solo con verlas nosotros ya identificamos a qué producto hace referencia. Esa es la idea de la imagen corporativa. También interviene, por ejemplo, el nombre de la empresa, que es la primera impresión, por lo que es muy importante escogerlo bien, no es obligatorio que tenga relación con la actividad de la empresa. Una manzana nada tiene que ver con un computador, en el caso de Apple, pero sí, si nos fijamos, es breve, fácil de recordar y pronunciar, muy atractivo y diferenciador. El logotipo debe transmitir la esencia de la empresa. Es fundamental que sea legible y comprensible. De nada sirve tener un logo súper creativo y llamativo si no se entiende o nadie es capaz de descifrarlo. A la hora de enseñar un logotipo hay que tener presente que menos es más y pensar que tiene que ser atractivo para los potenciales clientes, por lo que hay que tener en cuenta el target, los valores a transmitir o el sector al que está direccionado mi producto. El eslogan, por ejemplo, aquí resumir la filosofía de la compañía en una frase llamativa e impactante. Tiene que ser algo con lo que los usuarios se sientan identificados. Nos ayudará a dar credibilidad, mejorar el resultado de la marca y potenciar la imagen. Por ejemplo, Coca-Cola, si nos dice destapa la felicidad, ya sabemos que es eslogan de Coca-Cola. La tipología y los colores es fundamental tener definidos en un manual de identidad visual corporativa, las tipografías, los colores exactos que usa la marca y ser muy estrictos con el uso de ellos, ¿no? El sitio web de la empresa. Hoy en día es fundamental tener una web en un escaparate de nuestra empresa y una oportunidad enorme para para atraer nuevos y potenciales clientes. El material corporativo, que ya viene a ser todo tipo de comunicación impresa que haga la empresa y transmite su identidad y valores, provocando sensaciones y opiniones, tales como tarjetas de presentación, catálogos, folletos, hojas membretadas, rótulos. La atmósfera, hoy en día ya no se venden productos ni servicios, sino experiencias. Entonces, para vender hay que seducir al público, pero literalmente seducir a sus cinco sentidos. La música, el olor, el tacto, también son factores que ayudan a crear una atmósfera seductora alrededor de la marca y fijarla en la parte emocional del cerebro del consumidor. La historia y finalmente la historia y la reputación. Entonces, absolutamente, como hemos visto, todo comunica, incluido un lápiz personalizado con nuestro logo. Si se rompe o no pinta bien, también influirá en lo que piense esa persona que se lo ha llevado sobre nosotros. Entonces, las campañas publicitarias, la actitud de los empleados, las malas o buenas prácticas, los errores, todo va a influir en una buena o mala imagen de la empresa. Así que por mucho que parezca detalles pequeños e irrisorios, como el lápiz que acabo de mencionar, es seguro que hay una diferencia abismal entre cuidar o no cuidar la imagen corporativa. Entonces, en eso radica el entorno de la imagen corporativa. Y de ahí tenemos los dos últimos temas, que es el cómo influye la empresa en su entorno.
Ya hemos visto todos los diferentes componentes que puede existir en el normal desempeño de una empresa. Entonces, ¿cómo influye esto? La relación de la empresa con su entorno tiene doble dirección. El entorno influye en las empresas y a su vez la empresa influye en el entorno. Debido al aumento tanto del número de empresas como de su tamaño, se han multiplicado los efectos de las empresas sobre la sociedad. Entonces se han multiplicado en responsabilidad social, en responsabilidad ambiental, en beneficios sociales, en costos sociales, en balances sociales. Entonces, ¿qué es la responsabilidad social corporativa? Es el compromiso de las empresas que hace que se preocupen no solo por sus intereses económicos, sino también por la repercusión de las actividades en el conjunto de la sociedad. Tenemos varias etapas para la implementación. Primero, las empresas cumplen las obligaciones legales, entonces toda la parte normativa y legal. La segunda, la reacción a las demandas de la sociedad, entonces las empresas ven las actuaciones en materia de responsabilidad social como una oportunidad de ganar prestigio ante sus clientes. Y la tercera etapa es la conciencia social. Las empresas incorporan en su cultura valores sociales por convencimiento. La responsabilidad ambiental, aquí ya ha venido muy en moda en los últimos años, el cuidado del medio ambiente y el efecto que podemos causar como empresa hacia este ambiente, el único planeta que tenemos y cómo lo estamos cuidando. Entonces, el balance social, ya hemos visto que las empresas generan costos y también beneficios sociales. Entonces, aquí el balance social es la herramienta de gestión empresarial que permite evaluar cuantitativamente y cualitativamente los beneficios y los costos sociales que genera la empresa. Entonces aquí tenemos una comparación de beneficios sociales y costos sociales. Por ejemplo, los beneficios sociales, tenemos la creación de puestos de trabajo, la creación de riqueza, las donaciones a proyectos sociales, las actividades empresariales que reducen costos sociales, por ejemplo, el reciclaje, y como costos sociales tenemos la contaminación medioambiental, la destrucción de recursos naturales no renovables, las enfermedades profesionales como el estrés, la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar. Aquí tenemos el círculo dentro de la responsabilidad social. El primer paso va a los valores y principios, luego identificar objetivos de desarrollo sostenibles con los principios del Pacto Global y de ahí identificar si podemos establecer normas ISO respecto a la responsabilidad social y al final cumplimiento de normas internacionales en el ámbito social. Si estamos en una empresa industrial donde manejan muchos temas químicos o algo, esta parte del impacto social va a ser uno de los ejes fundamentales porque la tendencia en el mundo es cuidar el medio ambiente. Entonces, el que la empresa no cuide el medio ambiente puede traer consecuencias incluso de pérdidas o de cierre de la empresa, ¿no? Entonces, que en normas internacionales habíamos hablado anteriormente y es el Pacto Global. Entonces, ¿qué es? El 26 de junio del 2000, durante el Foro Económico Mundial, se oficializó el acuerdo que firmaron más de 1.300 empresarios, representantes de las más importantes corporaciones a nivel mundial. El llamado Pacto Global es este documento que firmaron todos los empresarios y se impusieron como meta bastante ambiciosa y de características profundas hacer de la economía mundial algo auténticamente sostenible con la base de aplicación de los siguientes principios: el respeto a los derechos humanos,
donde las empresas deben apoyar y respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente y las empresas deben asegurar su no participación en la violación de esos derechos humanos. Los derechos laborales, las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, debe apoyar la eliminación del trabajo forzado y coercitivo, así como el apoyo a la erradicación efectiva del trabajo infantil y el apoyo a la equidad y justicia en las remuneraciones y la eliminación de todo tipo de discriminación. La protección del medio ambiente. Las empresas aquí deben adoptar una práctica de acciones previstas ante los desafíos ambientales, deben impulsar iniciativas que promuevan la mayor responsabilidad ambiental e incentivar el desarrollo y la difusión de tecnologías ambientales sustentables. La lucha contra la corrupción. Finalmente, las empresas deben combatir la corrupción en todas sus formas, inclusive la extorsión y la coima. Creo que con eso terminamos la parte de entorno empresarial. Tenemos preguntas, chicos. Buenas noches, licenciada y compañeros. Sí, bueno, lo que nos informaba Licen sobre el tema de las empresas cuando tienen Un responsabilidad poco social. reforzando esta parte del entorno mundial, del entorno empresarial. También, por ejemplo, hay la Organización Mundial de Comercio, quienes regulan a nivel internacional la comercialización de los productos. Entonces, esto también afecta a las empresas, principalmente si quieren exportar o también importar. El escenario dentro del desarrollo del futuro comercio y de la inversión está radicado en la descripción de la tecnología, en las reglas internacionales abiertas, las coaliciones en competencias y la soberanía de los diferentes países. Y hay diferentes convenios internacionales, ¿no? Por ejemplo, la CEPAL establece sus políticas de comercialización, principalmente en este último tiempo de COVID. Hay muchas políticas comerciales que se han actualizado y se han abierto diferentes canales por por el tema de la pandemia. Entonces, el entorno empresarial, en resumen, siempre va a ser un ambiente cambiante y las empresas deben estar listas para adaptarse a estos cambios. Buenas noches, Licen, no sé si me escuchan. Entonces, preguntas. No les estoy escuchando. A ver, Diego, ¿me puede repetir? Sí me escucha ahí, Licen, buenas noches. Y ahí, buenas noches, ahí le escucho. Sí, dicen, bueno, mi consulta va más para allá en la práctica, ¿no? Porque, bueno, si está bien lo teórico, es bueno conocerlo, por ejemplo, porque muchas de las empresas creen que solo la responsabilidad social es cuando se tiene, pongo un ejemplo, ¿no? Una empresa de químicos, tal vez por la contaminación alrededor, qué sé yo, hacer trabajos de remediación o si no, a dar aportes, por ejemplo, a una cancha o capacitaciones, pero ¿cómo yo puedo emplear eso en la práctica y hacer entender al propietario de una empresa, si voy a manejar, por ejemplo, talento humano, que eso es parte de la responsabilidad social que tiene una empresa? O sea, ¿en qué ley uno se puede basar? Porque si van a hablar sobre los derechos laborales, se puede confundir tal vez con lo que usted nos está enseñando, que es prácticamente también como normas que se deben seguir, ¿no? Ujú. Claro, bueno, de hecho, las normativas nacionales y las que tenemos están basadas y respetan las normativas internacionales. Entonces, no podemos irnos, por ejemplo, en contra de los derechos humanos.
Entonces, ¿por qué? Porque los derechos humanos está reconocido a nivel internacional y si nosotros como empresa violamos estos derechos humanos, podemos tener problemas legales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en la empresa apoyando el trabajo forzado y coercitivo, a más de caer en la violación de los derechos laborales, estamos en los derechos humanos, entonces, violando también los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, si hablamos laboralmente, tenemos el Código de Trabajo, tenemos normativas, leyes laborales, leyes orgánicas para el servicio público, y todas estas están contempladas observando estos convenios internacionales, precisamente. Entonces, hablábamos de los principios, por ejemplo, los laborales. Nuestras leyes respetan la libertad de asociación, también respetan, no existe trabajo forzado y coercitivo, también no existe trabajo infantil, es más, condenan el trabajo infantil, apoyan a la equidad y justicia de las remuneraciones, entonces existe toda una normativa en remuneraciones. Entonces, sí, precisamente todos estos aspectos legales internacionales sí lo contemplan las leyes nacionales. Ok, Licen, muchas gracias. No sé si puede hacer una pregunta también Claro, fuera de clase. claro. Dicen, lo que pasa es que usted nos dio también la materia anterior, que es investigación de mercados, y tenemos una consulta entre los compañeros porque no sabemos si usted califica las tareas u otro docente, queríamos despejar esa duda, porque, o sea, hasta ahora no está calificada la materia anterior, entonces Sí, queríamos... hasta el Ujú. día de mañana están calificados todos. Estoy en proceso de calificación. Sobre todo de investigación tenía 5 aulas. Entonces, tal vez la de ustedes todavía no llegó. Ah, ya, Mm. dicen, muchas gracias. Esas eran las Ujú. consultas que teníamos. Ya, listo. No se preocupen que esta mañana ya tienen sus calificaciones. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, un gusto haber compartido con ustedes esta materia. Espero les haya servido. Realmente es importante conocer todo lo que le rodea a la empresa y que debemos considerar. Las siguientes materias que ustedes van a ver va a fortalecer estos conocimientos y los va a ampliar. Entonces, muchísimas gracias y mucha suerte con sus deberes. Por favor, presenten en los tiempos que están establecidos y con los exámenes igual. Toda la información está en la plataforma. Que tengan una buena noche, muchas gracias y un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, Licen.